Verso 11 dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y movido a misericordia, corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oramos. Amado Dios, encomendamos la enseñanza de esta mañana a la guía de tu Espíritu. Y tú sabes que hemos de compartir verdades que no son tan conocidas. Y deseamos que el Espíritu obre más allá de las limitaciones de tu siervo para expresar esta verdad, que tú traigas mayor claridad de la que hemos de mencionar en esta mañana. Usa tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo somos salvados? ¿Y cómo sabemos que somos salvos? Son 3 preguntas que estamos respondiendo desde la Biblia en la mesa del Señor. La mesa del Señor anterior respondimos esa pregunta, ¿qué es la salvación? Y seguimos así en las mesas que tenemos, ¿no? Nosotros dijimos en esa reunión, en el mes anterior, que la salvación es ser librados de la condenación y del poder del pecado mediante un sacrificio vicario. Eso dijimos nosotros en la última reunión, respondiendo a esa primera pregunta, ¿qué es la salvación? Bueno, la expresión más simple, más concreta y más completa, en verdad, porque entra todo allí, acerca de lo que es la salvación, está allí. Usamos Mateo capítulo 2 en ese tiempo, en ese pasaje, ¿sí? Hoy vamos a responder la segunda pregunta. Intentando poner en claro a qué se refiere la Biblia cuando habla de salvación. Esa es la intención de este estudio, ¿sí? Saben que estamos usando la mesa para clarificar la terminología bíblica, como hablamos sobre la justicia de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la justicia de Dios? Estamos haciendo lo mismo con esta palabra que es muy conocida en el ambiente evangélico, pero no todos opinan lo mismo sobre su significado. No todos dan la misma definición sobre la salvación. Hoy vamos a responder nosotros la segunda pregunta de ¿cómo somos salvados? Y aquí es un punto de inflexión, porque si hay diferencia en cuanto al significado de la salvación, hay más diferencias en cuanto al cómo somos salvados, ¿sí? O también podríamos hacer la pregunta de esta manera, ¿cómo llegamos a ser salvos? O capaz la podemos hacer de esta manera también, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Todas esas preguntas enfocan en lo mismo, se habla de lo mismo, ¿cómo somos salvados? Y la Biblia dice esto, y ahí vamos a argumentar nosotros esta mañana esta definición que voy a dar ahora, ¿sí? La Biblia dice esto, que nosotros somos salvados cuando respondemos apropiadamente al desafío del Evangelio. Si usted quiere una respuesta cortita, simple, sobre el hecho del cómo o cuándo alguien llega a ser salvo, cuándo alguien podemos ver que es salvo, realmente en qué momento, bueno, la Biblia nos dice a nosotros que somos salvados cuando respondemos apropiadamente al desafío del Evangelio.
Y utilizamos o utilizo esa palabra desafío en este sentido, porque si usted va al Google, busca el significado desafío, va a encontrar algunos otros significados más del que yo estoy usando, ¿no? Usamos esa palabra desafío en el sentido de ser instados a tomar una decisión. Eso es ser desafiados. El mensaje me está desafiando a mí que ahora yo tengo que tomar una determinación, ¿sí? En ese sentido usamos la palabra desafío. Y el Evangelio, queridos hermanos, conlleva un desafío de obediencia, y por eso en la Escritura vamos a notar que el Evangelio, el desafío del Evangelio, sí, voy a acentuar eso, es presentado en un tono imperativo. El desafío del Evangelio, lo voy a acentuar en el último punto hoy, no es una invitación. Estamos acostumbrados, el Señor te invita. No, 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 no. El desafío del Evangelio está en tono imperativo. El Señor te manda, ¿sí? Como dice Hechos, cuando Pablo está predicando, dice, Dios manda a todos que se arrepientan. Es imperativo. No te está invitando, te está mandando. Así que por eso es que es un desafío. Si no, no sería un desafío. Sería una invitación. Si querés o no, bueno, no es una invitación. Es un desafío. Y ahí ya entramos en lo primero que echamos por tierra sobre el evangelismo que se ve hoy en día, ¿no? Te invita, no te invita, te está mandando. Así está presentado el Evangelio en las Escrituras. Ahora vamos a responder 3 preguntas en esta mañana para hablar acerca de cómo somos salvados. Primero, y la primera pregunta que cae de maduro que debemos responder es, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío del Evangelio? Bueno, el desafío del Evangelio es un desafío doble, es arrepentimiento y fe. Desde el inicio, queridos hermanos, desde el inicio de su ministerio, Cristo desafió a las personas al arrepentimiento y a la fe. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 dice así, creo que lo tienen aquí el texto, me parece, ¿sí? Lo tienen, sí, lo tienen allí, muy bien. Yo se los leo completo, ¿sí? Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿sí? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, o sea, todo esto ha pasado, ¿qué es lo que se espera de ustedes? Es lo que está diciendo Cristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. 2 cosas se pide ahí como desafío. Es un desafío doble, ¿sí? Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿sí? Arrepentimiento y fe son 2 caras de una misma moneda. Y eso debemos tenerlo nosotros bien asentado, especialmente para el evangelismo. Arrepentimiento y fe son 2 caras de una misma moneda. O sea, son 2 lados o 2 aspectos de un mismo hecho. No son 2 hechos por separado, sino es un mismo hecho que tiene 2 caras, arrepentimiento y fe. Las 2 cosas se tienen que dar juntas, si no, no hay salvación. ¿Sí? No hay salvación. O sea, si sucede una, necesariamente debe suceder la otra. Por eso hablamos de el desafío y no de los desafíos. Es un desafío que tiene 2 aspectos, ¿sí? El desafío del Evangelio, en singular. Pero consta justamente de 2 hechos sucediendo de manera simultánea. ¿Sí? Sucediendo de manera simultánea. En el mismo momento que alguien procede al arrepentimiento, procede la fe. En el mismo momento que alguien procede a la fe, está procediendo también al arrepentimiento. Las 2 cosas suceden en simultáneo. Y ahora vamos a explicar un poquito más, ¿sí? Sobre esto. Así que la Biblia, según las palabras de Cristo, cuando Marcos dice eso en ese texto que leímos recién, y cuando Lucas también registra lo mismo, y Mateo registra el mismo hecho, los 3 coinciden, en verdad, al hablar acerca de que cuando Cristo empezó su ministerio, empezó proclamando esto: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿sí? Así que tan solo, ¿sí? Con arrepentimiento y fe, una persona obtiene la salvación. Tan solo con arrepentimiento y fe, una persona obtiene la salvación. O sea, en el preciso instante, y eso es importante, en el preciso instante en que esto sucede, arrepentimiento y fe, somos salvados de forma definitiva, completa y permanente. No es necesario hacer ninguna otra cosa. Y ahí está planteado por parte de Cristo cómo uno es salvado. ¿Cuál es el desafío? Eso, arrepentimiento y fe. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber aquí es el significado de esas 2 cosas, de arrepentimiento y fe. Eso es lo que necesitamos saber nosotros. Y por eso es que nuestra segunda pregunta dice así: ¿qué significa
e implica este doble desafío. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa arrepentimiento y fe? Suelo acostumbrar en el mensaje, porque esa es la manera de hacer retórica o de hablar en público, lo que suelo hacer siempre es hacer la explicación y después hago una ilustración para graficar ese significado que acabo de expresar. Hoy voy a hacer al revés. O voy a dar la ilustración y después voy a dar la explicación. Por una razón muy simple, que me parece que la ilustración en este caso trae mucha claridad y la explicación viene como una acotación allí, ¿sí? Por eso leímos nosotros Lucas 15, porque en el pasaje que leímos nosotros acerca de aquel hijo perdido, Cristo en realidad lo expresó para hablar de esas dos cosas, de arrepentimiento y fe. Graficó en ese hijo perdido que volvió a su casa, graficó esas dos cosas, arrepentimiento y fe. Esa parábola viene como un acople a otras dos parábolas que ya había dado antes en presencia de los fariseos que se creían justos, y él les habla de arrepentimiento y fe. Ustedes se creen justos, pero ustedes no tienen arrepentimiento y fe. Y grafica esas dos cosas justamente con esa parábola. Y el punto de inflexión en esa parábola, que es muy conocida, ¿sí? Si no la conocía, hoy la acaba de leer. El punto de inflexión en esa parábola es cuando el hijo vuelve en sí. Noten el texto allí en lo que acabamos de leer nosotros en la parábola. Verso 16 dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí. Y ahí está el punto de inflexión en la vida de este joven. Ese es el punto donde la cosa cambia, donde hay una conversión. Ya me adelanto a decirles, en ese momento ese joven se convirtió. Y la primera evidencia de esa conversión que experimentó interiormente es que él volvió en sí, volviendo en sí. Es importante eso, ese es el punto de inflexión. Algo cambió en su interior. Nosotros decimos en lenguaje popular, le cayeron las fichas. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Si lo quiere usar en el lenguaje nuestro, le cayeron las fichas en ese momento. Volvió en sí, como diciendo, wow, se le abrieron los ojos. Esa es la idea de esa expresión, volviendo en sí. O, si lo queremos expresar también de otra manera, se dio cuenta. Ahora se dio cuenta lo que estaba haciendo. Porque si nosotros estamos esto en una historia real, ¿no? Un vecino nuestro que le sucede eso, es un joven que se fue en desobediencia de sus padres, qué sé yo, y le pasa todo esto y dice, ¿cómo no se da cuenta la vida que está llevando? ¿Cómo está arruinando su vida? Y decimos, ¿cómo no se da cuenta? Decimos, bueno, acá tenemos ese caso y ahora él se da cuenta. Eso es volviendo en sí. Él entendió la situación ahora entendió la situación en que estaba a causa de sus decisiones. Y también entendió que su padre no era ningún déspota, sino un hombre muy bondadoso. Incluso sus siervos estaban en mejor estado que él. Porque ¿por qué se fue este joven de su casa? Porque no aguantaba más en realidad vivir bajo las órdenes de su papá. Por eso es que se fue lejos, a una provincia apartada. Porque lo más lejos de papá, no quiero estar bajo su gobierno. Porque él podía haber vivido tranquilamente como quería, sí, en la ciudad vecina, pero lo más lejos de papá era la idea. No solamente eso, él se fue y antes de irse, ¿qué dijo? A él le interesaban las posesiones de su papá, pero no su papá. Y por eso dijo, dame la parte. No me interesa tener una relación contigo, papá. Yo quiero tu plata, dámela, me voy. Y eso fue lo que pasó. Y ahora entendió en realidad, estando ahí cuando volvió en sí, entendió que en realidad estar bajo su papá, las órdenes de su papá, no era ninguna cosa mala, sino que era estar bajo el liderazgo de alguien bondadoso, bueno, porque él piensa, los siervos, qué bueno es papá con sus siervos. Ellos no les falta nada. Empezó a razonar de una manera diferente en cuanto a él mismo, en cuanto a su papá, en cuanto a la situación en la que se encontraba, cómo vivía antes. Wow, me equivoqué tanto con papá. No era lo que yo pensaba. Eso es. Está pensando y razonando diferente. Eso es que él volvió en sí. Este volver en sí significa que él experimentó un cambio en su forma de pensar, tanto acerca de sus acciones como también acerca de su padre. Él dice, y yo acá perezco de hambre, y los siervos, ni siquiera estoy hablando de mi hermano, sino de los siervos, tan mejor que yo. Se había equivocado tanto acerca de su padre. Este razonamiento lo impulsó a él, esta forma de pensar, este volver en sí, lo impulsó a él a tomar la determinación de hacer un cambio de rumbo en su vida. Porque ¿qué dijo él? Bueno, él dijo, bueno, me levantaré
Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Bueno, lo que nosotros vemos en el relato. O sea, ese razonamiento de volver en sí, lo que lo impulsó es decir, yo tengo que tomar una determinación, no me puedo quedar acá hundido. Está todo muy lindo el razonamiento, pero yo tengo que hacer algo. Y tomó la determinación, en su corazón tomó la determinación de decir, tengo que dejar este lugar donde estoy, dar media vuelta en mi vida y volver a mi padre. Eso es lo que vemos allí. Lo impulsó a salir del lugar donde estaba, a ir en busca de su padre. Este cambio de mente, este volver en sí, este cambio interior en su mente, lo impulsó a tomar la radical decisión de dar un giro de 180 grados en su vida, dando la espalda al pecado en el que se había hundido y correr en busca de su padre, someterse a él en obediencia, al igual que un siervo. ¿Notaron cuando él vuelve? Le dice, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Saben que había dos tipos de trabajadores, ¿no? Uno estaban los siervos, que eran los que vivían en la casa, y estaban los jornaleros, el que trabajaba por el pan del día nomás. Y el jornalero no vivía en casa. Lo llamaban por si había trabajo de más. Si hacía falta en la cosecha a alguien más, y ahí venía el jornalero, pero no vivía en la casa. El hijo dice, ni siquiera te pido que me recibas una vez más como tu hijo. Yo me doy cuenta del daño que hice, que recibirme como un jornalero. Ni siquiera te pido que me dejes estar en casa, pero quiero estar por lo menos en esos momentos que hay trabajo para estar cerca tuyo siendo un jornalero. Aunque gane el sueldo mínimo, ahora me interesa estar contigo. Interesante el cambio, ¿no? Tremendo. Ahora, esto no quedó justamente en una simple reflexión, lo del hijo. En una linda reflexión. Levantándose, dice el texto, vino a su padre. Y esta es la imagen gráfica de arrepentimiento y fe. Ese levantándose vino a su padre es la imagen gráfica de arrepentimiento y fe. Por un lado, dejó definitivamente el estilo de vida que había adoptado. Se levantó y se fue. ¿Dónde estaba? Ya no estaba más. Salió de donde estaba. Eso es arrepentimiento. Salió de donde estaba. Y ahora eso era parte de su pasado. Por otro lado, fue en busca de su padre con una disposición plena de entrega. Lo que quieras, ahora ya ni siquiera te exijo que me des algo más de tu herencia. No, me pongo. ¡Qué disposición! ¡Qué disposición para con su padre! ¿Sí? Eso es fe. Eso es fe. Antes había abandonado a su padre de una manera grosera e irrespetuosa. Se fue lo más lejos que podía porque ni siquiera lo podía ver. No soportaba estar viviendo bajo sus reglas, aunque era un padre bondadoso, amante y misericordioso. Pero ahora que se produjo ese cambio en su mente, ese cambio interior, ese volver en sí, ahora corre hacia él y se pone a disposición de sus requerimientos. Lo que vos quieras, papá, ahora todo lo hago por ti. Antes se fue llevándose su parte de la herencia, demostrando que solo le importaban los bienes de su padre. Ahora que experimentó ese cambio interior, vuelve no más por más dinero, sino por su padre. No le interesaban sus bienes ahora, sino una relación con él. Y está dispuesto a esto, el jornalero, si eso le permitía estar cerca de él ahora. Y se entrega a él incluso por el más bajo de los salarios. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿no? De este muchacho que había despreciado tanto a su papá y ahora todo para ti, papá, mi vida. Y por nada, no me querés pagar, listo, tampoco. Quiero estar cerca tuyo. Tremendo. Entonces, esto es arrepentimiento a la luz de esa ilustración que Cristo utiliza allí, ¿no? Esto es arrepentimiento, un cambio radical en la mente que se traduce en una determinación a cambiar de rumbo. Eso es arrepentimiento. Es una determinación que nace de una reflexión en la mente, de un cambio en la forma de pensar que me lleva a determinar, tengo que cambiar. Y esto es, tengo que cambiar, dejar el camino por donde estoy yendo para ir por otro. Y esto es fe. Esto es fe. ¿Qué es fe? Una entrega sin reservas. Esto es fe, una entrega sin reservas. Vemos el arrepentimiento en el hijo cuando dijo, salgo de acá, no vuelvo a esto, salgo de acá, eso es parte de mi pasado. ¿Qué es fe? Fe es ahora voy a mi papá y le digo, papá, lo que quieras. Me entrego a ti sin reservas. Yo soy estoy a disposición tuyo. Es todo lo que vos me pidas, hago. Eso es fe. Eso es fe. Ahora permítame hacer la debida explicación teológica. Ahí tenemos el ejemplo, la ilustración. Pero permítame hacer la debida explicación teológica del término arrepentimiento.
porque eso es lo que se ve ahí, ¿sí? Esa palabra que se utiliza en la Escritura que se traduce en nuestro castellano como arrepentimiento, en el original es una palabra compuesta, ¿sí? O sea, dos palabras hacen una, y eso es compuesta. Y se usa el prefijo meta en esa palabra que se traduce arrepentimiento, que significa cambio. Significa cambio. Nosotros usamos esa palabra, ese prefijo meta, en metamorfosis. Muy bien. Cambio de forma. También lo usamos en metástasis, ¿sí? Lo usamos mucho, se conoce en medicina, que es un cambio de lugar. Por eso metástasis, porque cambió de lugar el cáncer en el cuerpo de alguien. Entonces ahí está el prefijo meta, que es cambio. Y en este caso está conjugado con la palabra noeo o nous, ¿sí? En griego, no importa si no se acuerda de eso, pero sí significa mente, un cambio en la manera de pensar, y por eso él, volviendo en sí, cambió todo en su vida. Ese cambio de pensar le hizo cambiar todo en su vida. La idea entonces de esa palabra arrepentimiento es experimentar una transformación en la manera de pensar, un cambio de criterios, un cambio en la manera de ver el pecado, a Dios y a uno mismo. Cambia todo en la mente, cambia todo. Cuando predicamos el Evangelio, decimos que la salvación comienza por un cambio interior. ¿No decimos eso? Vos tenés que experimentar un cambio interior. Dios empieza a cambiar tu interior. Bueno, este cambio de razonamiento es ese cambio interior del que tanto hablamos y tanto escuchamos. Dice, ¿qué cambia interiormente? Cambia tu forma de pensar. Ese es el cambio que produce el Espíritu interiormente, que después produce un efecto en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Pero ese cambio interior es un cambio en la mente, un cambio en la manera de pensar. Ahora entendemos lo que antes no entendíamos cuando eso pasa. Y nos interesa el conocimiento de la verdad de Dios que antes no nos atraía nada. ¿Debido a qué? Debido a que ahora cambiamos en nuestra manera de pensar. Nuestro criterio en cuanto a Dios es diferente. Nuestro criterio en cuanto a la Biblia es diferente. Y por eso hay unas acciones diferentes debido a esa manera de pensar que ha cambiado en nosotros. Esa manera de pensar no está en el estudio hoy, pero es ese principio de vida poderoso que habla Romanos capítulo 8. ¿Se acuerdan? La ley del espíritu de vida. ¿Se acuerdan los que leen la Biblia? Es esto, la ley del espíritu de vida. ¿Cuál es la ley del espíritu? Es un nuevo principio de vida. ¿Qué es ese nuevo principio de vida? Es un cambio, una idea que el Espíritu pone dentro nuestro, y es tan poderosa esa idea que produce un cambio superior a la idea del pecado. Antes la idea del pecado era, no quiero a Dios. El principio de vida que está en el Espíritu es, amo a Dios ahora y lucho por agradarle a Él. ¿Qué hace eso? Un cambio en la mente. Y este cambio interior sucedió como resultado de la predicación, o sucede como resultado de la predicación de la palabra de Dios. Porque te dice, bueno, ¿cuándo hace eso el Espíritu? ¿Cuándo cambia la mente? Lo hace como resultado de la predicación. Y por eso es tan importante exponernos y animar a las personas a estar expuestos a la predicación. Porque es en ese momento, cuando el Espíritu va a hacer, cuando Él quiere hacerlo en su manera soberana, cambiar la mente de la persona, que es lo que conocemos como un nuevo nacimiento en realidad, ¿sí? Y cuando está en la predicación, utiliza la predicación de la palabra, implanta en nuestra mente la palabra como una semilla y da a luz un nuevo principio de vida tan poderoso que impulsa nuestra voluntad en una obediencia sin reservas hacia Cristo. Es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento de Juan 3. Ese es el nuevo principio de vida que ahora, wow, pienso diferente. Mirá, me doy cuenta que lo que estaba haciendo, me doy cuenta que necesito. Eso es nuevo nacimiento. Eso es nuevo nacimiento. Un nuevo principio de vida está en nosotros. Y es lo que conocemos como la salvación en sí. La salvación en sí. Pablo se refirió a este cambio de mente en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 de esta manera. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo dice, nosotros tenemos estas armas para hacer la obra de Dios. ¿Cuáles son nuestras armas? El Evangelio. El Evangelio derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautiva la mente de la persona en obediencia a Cristo. Es este cambio que estamos hablando, el que en Lucas 15 se expresa simplemente con volviendo en sí.
Bueno, es esto de 2 Corintios 10:5, es eso. Pablo dice, esto pasa cuando predicamos. Dios obra en la mente de la persona está escuchando y dice, no, yo no soy pecador, como dice el predicador, hasta que el Espíritu dice, wow, sí soy pecador, sí soy. Y empieza a cambiar su mente. Y en ese momento dice, necesito a Cristo. Y ahora quiero seguirle. Así sucede, así sucede. En su evangelismo, Cristo no invitó a hacer una oración, ni tampoco invitó a que le abran la puerta del corazón a las personas. No lo vemos por ninguna parte de la Biblia. Yo acentúo esto hoy porque hoy voy a explicar, si no hacemos eso, entonces ¿cómo evangelizamos? Hoy voy a explicar eso, ¿sí? Pero quiero acentuar que no vemos en el evangelismo de Cristo que Cristo le invitase a las personas a hacer una oración. No está, y le invito a que usted lea los 4 evangelios y vea si Cristo invitaba a las personas a hacer una oración. Digo que también los apóstoles tampoco lo hacían, ¿no? Pero tampoco vemos que Cristo invitase a las personas a decir que le abran la puerta del corazón. No lo vemos, no está. Y le invito a que usted lea el Nuevo Testamento y busque dónde está eso. No lo hacían, no lo hacían. Yo quiero decirles, antes de seguir adelante con esta parte, porque estamos llegando a la parte crítica de esto, decirles que en realidad asimilar todo esto que yo voy a enseñar en el punto 3 me llevó años, ¿sí? Entenderlo me llevó unos pocos meses. Asimilarlo me llevó mucho más tiempo para cambiar mi evangelismo, mi forma de evangelizar a las personas. Y yo sé que aquí, con lo que voy a decir en el punto 3, va a haber preguntas. Y me doy cuenta en realidad que el punto 3 va a tener que ser un mensaje aparte para explicar varios textos. Pero escuche esto. Cristo los desafió a abandonar el pecado y a seguirle sin reserva a Él. Arrepentimiento no es un mero remordimiento sentimental por la culpa. Es una determinación de cambiar de rumbo. Y fe no es un mero asentimiento verbal, oración o confesión de, sí, Señor, te confieso como Señor. No es eso. O por lo menos no es lo que vemos en los desafíos que Cristo hacía a las personas. No le decía, bueno, ¿me reconoces como Señor? Sí, salvo. No hacía eso. No hacía eso. Ahora vamos a mirar un poquito eso en la Escritura. Pero fe no es un asentimiento verbal, es una entrega sin reservas a su voluntad. Así que teniendo en cuenta esto, la representación, la ilustración, de Lucas 15 y el significado del término arrepentimiento y cómo Cristo predicaba el Evangelio, vamos a finalizar este mensaje respondiendo a una tercera pregunta. Entonces, que es la pregunta que me han hecho varias veces cuando enseño esto, ¿cómo? ¿Cómo se aplica este desafío en el evangelismo? ¿No se ha sentido tentado de decir, sí, no, yo entiendo que no es la oración, pero cuando estamos evangelizando, dice, bueno, bueno, rogale, no decimos repetir una oración, pero orá, y no sabemos qué decirle a la gente, porque nos hemos acostumbrado tanto, y yo también, nos hemos acostumbrado tanto a decirle que tiene que orar y recibir a Cristo y abrir la puerta del corazón, que después nos quedamos con que, y si no digo eso, ¿qué digo? Bueno, vamos a ir a la Escritura. A la luz de lo que venimos diciendo, o lo que hemos visto recién, sabemos que ni un asentimiento verbal, ni tampoco una oración determinan el momento de la salvación de alguien. ¿Sí? Todos decimos, ¿cuándo te convertiste? Y me acuerdo cuando recibí a Cristo orando, todos, la mayoría, mejor dicho, vuelven a ese momento. A ver, tratan de acordarse cuándo oraron para recibir a Cristo, ¿no? Pero a la luz de lo que vimos, ni un asentimiento verbal, ni tampoco una oración determinan el momento de la salvación de una persona. ¿Por qué? Bueno, acabo de dar 2 puntos para argumentar eso. Porque sabemos que ese asentimiento verbal o el repetir una oración no refleja la verdad teológica que acabamos de explicar respecto al arrepentimiento y fe. Por eso, sencillamente. Porque eso no refleja lo que acabamos de explicar en la teología. Si no lo refleja, acá hay algo que hay una brecha que nos estamos perdiendo acá. Eso no refleja a alguien abandonando su pecado y alguien rindiéndose a los requerimientos de Cristo. Que alguien simplemente verbalmente, como un trámite, diga, sí, te sello acá, sí, bárbaro, salvado. No lo refleja. No lo refleja.
¿Cómo deberíamos, esta es la pregunta a responder, cómo deberíamos desafiar a las personas si eso que se nos enseñó durante tanto tiempo no refleja el evangelismo de Cristo? ¿Cómo deberíamos nosotros? Bueno, primeramente debemos entender que hay un momento para desafiar. Hay un momento para desafiar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Y eso es mucho en el trato personal que nos vamos a dar cuenta. Yo sé que esto va a cambiar nuestra mentalidad, espero así, sobre el evangelismo. Estamos acostumbrados a sacar el folleto, digo yo, a leer el evangelio a alguien allí en ese folleto, y como el folleto dice, invitarlo a hacer una oración, estamos acostumbrados a eso, rápidamente, para ver si pica o no pica. Pero no siempre hay que terminar de esa manera una conversación sobre el evangelio con alguien. No, no siempre. En verdad, a veces nos sentimos culpables de que si no terminamos haciéndole la invitación, como si me faltó algo. Pero no siempre hay que terminar haciéndole el desafío a una persona. Hay que entender que hay un momento para desafiar a una persona a que se arrepienta y tenga fe en Cristo o se entregue en verdad plenamente a Cristo, ¿sí? Y en el trato personal nos damos cuenta, luego, y hago un acento en esto, luego de haber compartido el Evangelio. Ojo, hago una diferencia entre el desafío y compartir el Evangelio. Hablar de Cristo, de su obra en la cruz, de lo que es el Evangelio en sí, tenemos que hablarlo siempre que se presente la oportunidad con todos, pero no con todos vamos a tener la oportunidad de presentar el desafío. Y eso requiere mucho de nuestra coherencia para entender cómo está la otra persona. ¿Cómo está la otra persona? ¿Sí? Luego de haber compartido el Evangelio nos daremos cuenta si la persona está lista o no para recibir el desafío. Alguien que no ha mostrado ningún interés o que nos damos cuenta que no ha entendido lo que compartimos, no está lista para un desafío. ¿Le ha pasado? Seguramente que sí, si usted está acostumbrado a hablar del Evangelio. Está hablando con alguien, usted está entusiasmado porque hace tiempo, y la otra persona medio como que se le desvía la vista, porque está incómodo, porque no quiere seguir escuchando, y de repente le interrumpe para hablar del partido de ayer, y usted se da cuenta que esa persona no está interesada en su Evangelio. No está. Y la persona está apurada para que usted termine y dice, sí, bueno, sí, que cambio de tema. Obviamente que esa persona no está preparada para un desafío. No lo está. Entonces tenga cuidado con andar presionándola en ese momento para, tenés que decidir ahora. No. Si no tiene interés, no es el momento apropiado para poder hacerle a alguien un desafío. O si no ha entendido, capaz está interesada pero no entiende. Y usted se da cuenta que hace falta que entienda algo más. Porque usted ya se dio cuenta que no está entendiendo mucho lo que está diciendo, aunque le está escuchando. Bueno, mejor esperar a tener otra charla más con la persona, profundizar, pero no apresurarnos a invitarla a hacer un desafío donde tiene que tomar una determinación, porque muy probablemente esa decisión, esa determinación, esté apoyada en algo vacío, en nada, porque si no entiende en qué va a estar apoyada esa determinación, ¿no? Además, algo tan importante como la salvación, obvio que tenemos que esperar que entienda, ¿sí? Mayormente, la persona que está lista para un desafío es aquella en la que Dios está obrando. Y este mensaje me vino re bien con el mensaje de la semana pasada, porque se acopla. La semana pasada vimos cómo Dios prepara a una persona y la salva. Hoy vemos la otra parte de la moneda, la parte humana, la parte terrenal. Cómo reacciona una persona en la que Dios está obrando para la salvación. ¿Sí? Los dos mensajes van juntos. ¿Sí? Mayormente la persona que está lista es aquella en la que Dios está obrando, ella misma buscará el desafío. ¿Lo ha escuchado eso? Ella misma buscará el desafío. Y sucede así. Yo doy gracias a Dios que las personas que se han convertido aquí bajo nuestro ministerio, estos 8 años que llevamos aquí, en ningún momento, en ese momento que el Señor los engendró para vida, no estábamos presentes. Pero después nos mandaron mensajitos, o después nos preguntaron. Uno pasó en pandemia, nuestra hermana Nadia, que ahora está arriba. ¿Sí? En pandemia yo estaba enseñando sobre eclesiología, y en un momento, hablando sobre membresía, en un momento Nadia se dio cuenta que no era salva. Toda su vida había vivido una religión. Y estábamos afuera con mi esposa, después de haber mandado el mensaje online, estábamos afuera y recibimos el mensaje de Nadia, pastor, me doy cuenta que no soy salva. ¿Oh? ¿Quién le hizo entender eso?
¿Quién va a pensar que enseñando eclesiología alguien se va a salvar? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Y no le dije, anda a tu pies a orar. Dije, buenísimo, Señor te ha salvado. Porque solamente una persona salva puede reflexionar así. Su mente ya había sido cambiada por el Señor. Yo no tenía que hacer más nada para que se afirme su salvación. Y así ha pasado con otros aquí. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, con nuestro querido hermano Axel, ni yo no sabía que Dios estaba obrando en su corazón en el campamento. ¿Sí? Él seguía pispireto, jugando con los demás, y el Señor lo estaba triturando interiormente, ¿no? ¿Y lo salvó? ¿Y lo salvó? ¿Sí? La persona misma estará buscando el desafío. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba predicando el primer sermón? Estaba predicando, ¿y qué le dijo a la gente? Lo interrumpió. ¿Qué haremos? No le dijo Pedro, bueno, ahora tienen que hacer. La gente le dijo, Pedro, ¿qué haremos ahora? La persona misma buscará el desafío y nosotros lo entenderemos. A veces la persona lo expresará verbalmente y otra vez se nos estará preguntando, ¿sabes que lo que me dijiste el otro día me reinteresó? Decime más, contame más. Y nos vamos a dar cuenta que Dios está obrando en la persona. ¿Sí? Preguntará y se interesará por saber qué debe hacer para ser salva. En algunos casos es literal eso. ¿Sí? Y en ese momento, el desafío que se le debe presentar debe ser el correcto. ¿Cuál? Vos tenés que arrepentirte y vos tenés que tener fe en Cristo. Decirle a la persona en ese momento, orá para recibir a Cristo, no está en la Biblia, ¿sí? No está en la Biblia. Y debemos desacostumbrarnos a eso, y yo sé que nos va a costar mucho, pero no es eso lo que debemos decirle. El desafío es el que Cristo hacía, arrepentimiento y fe. O sea, debemos instar a la persona a dejar el pecado que la tiene atrapada. Obviamente, siempre con base en el Evangelio que le hemos predicado, a fin de seguir justamente a Cristo. Dejar ese pecado y comenzar a seguir a Cristo. Estoy diciendo de una manera sencilla, ¿no? Para eso, en el trato personal a veces hacen falta más palabras. Ninguna persona, y esto debemos entenderlo para entender ese desafío, ninguna persona comete todos los pecados que es capaz de cometer, ¿verdad? Ningún ser humano comete todos los pecados que es capaz de cometer. Y en la mayoría de las personas hay un pecado, o algunos en algunos casos, que son la evidencia de la esclavitud al pecado. ¿Sí? Alguien, por ejemplo, está sin Cristo y esclavo de alguna adicción. El vino, las drogas, los jueguitos en internet, cosas así. Son esclavos. Esa esclavitud a ese o más de un pecado es la evidencia que todavía está sin Cristo. O que sigue esclavo a ese pecado. No lo puede dejar. No lo puede dejar. Es la evidencia de que aún no ha sido liberado de su pecado. ¿Se acuerdan el mensaje anterior? ¿Qué es salvación? Es la liberación del poder, de la condenación y del poder del pecado. Eso es salvación. Si todavía sigue esclavizado al pecado, no puede dejar ese pecado que lo tiene atado, significa que todavía sigue siendo esclavo del pecado. ¿Cuál es el desafío? Vos tenés que dejar eso y seguir a Cristo. Tenés que dejar esa adicción y seguir a Cristo. Ese es el desafío que hay que hacerle. Ese es el desafío que hay que hacerle. Eso y mencione cualquier otra cosa más. A veces uno se encuentra con personas sin Cristo que están viviendo en adulterio o en fornicación. Y entonces ¿cuál es el punto ahí? Tenés que dejar esa situación y ordenar tu vida con Cristo. En algunos casos ha sucedido así. Ha sido el punto clímax donde se notaba que todavía estaban en esclavitud al pecado. En otros casos eran las amistades. En otros casos serán las amistades y el punto del desafío se va a enfocar ahí. Tenés que dejar esas amistades y seguir a Cristo. En cuanto eso pueda ser vencido, ese pecado que lo tiene atado pueda ser vencido, entonces es evidencia de que algo pasó en su interior. Si después de eso sigue a Cristo, ¿verdad? Ahora, permítame argumentar este tipo de evangelismo que estoy mencionando ahora, que usted dice, pastor, no está muy bueno lo que está diciendo. O es muy raro, capaz, dice usted. Permítame argumentar esto. Cristo hizo esto ¿con quién? Por ejemplo, con el joven rico. Aquel joven rico de Lucas 18, ¿sí? Aquel joven que le preguntó a Cristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¡Wow! Ojalá la gente toda nos preguntara eso, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué hizo el Señor? Bueno,
Después de una charla allí, que no vamos a exponer el texto ahora, el Señor le guió hasta el punto de desafiarlo a vender todo, darlo a los pobres, ¿y qué más? Y seguirle, y seguirle. Cristo lo estaba desafiando a él a abandonar la codicia. En esa charla que Cristo le dice, ¿conoce los mandamientos? Él le dice, sí, todos los guardo. Hay uno que él no mencionó, y es el pecado de codicia. El joven no mencionó ese mandato. Y era el pecado que lo tenía atado y le impedía seguir a Cristo. Y por eso Cristo le mandó ahí vender sus posesiones para seguir a Cristo. ¿Sí? Porque ese era el punto de inflexión ahí que iba a marcar su libertad del pecado para seguir a Cristo. ¿Sí? Y es interesante que Cristo se encontró con otras personas ricas en los evangelios, pero no a todas les instó a dejar sus riquezas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por si alguno dice, mira, acá está la salvación. Hay que hacer buenas obras por medio de las riquezas y dando a los pobres. No, 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 porque Cristo se encontró con otras personas ricas y no les pidió lo mismo. No los instó a lo mismo. ¿Sí? Interesante eso. Pero sí lo hizo en este caso, ¿sí? Porque esa codicia que tenía ese joven hacia sus posesiones representaba la esclavitud al pecado de este joven. No cometía todos los pecados que una persona puede cometer, pero había uno que era la evidencia que estaba esclavo, que todavía no era salvo. Y para vencer ese, necesitaba a Cristo. ¿Y se acuerdan de ese joven? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones a las cuales él amaba más que a Cristo. Es interesante que a la mujer pecadora de Juan capítulo 8 no le dijo, vende tus posesiones y dale a los pobres. Le dijo, vete y no peques más. En el caso de esa mujer, no apuntó a sus posesiones, apuntó el desafío a esa mujer a su costumbre de adulterio, porque fue la mujer sorprendida en adulterio. Y que era literal, porque la encontraron en el mismo acto de adulterio. Los fariseos tenían una mala intención con ella, de exponerla y utilizarla. Pero Cristo tenía una buena intención con ella. Dijo, ¿dónde están los demás que te juzgan? Ni yo te condeno lo que te condenan. Yo no te condeno como ellos te están condenando, pero yo voy a juzgar tu pecado. Así que vete y no peques más. Ese fue el desafío de la salvación para esa mujer. Dejar el adulterio y la fornicación. Ese fue el desafío para esa mujer. Interesante, ¿no? Hay dos ejemplos precisos en los tesalonicenses y en los corintios también de esta verdad. Cuando Pablo recuerda el momento de la salvación de los tesalonicenses, no menciona ningún tipo de oración o algún asentamiento verbal, sino se remite al momento en que ellos se convirtieron, ¿se acuerdan algunos? De los ídolos a Dios vivo. ¿Cuál fue el momento que Pablo recuerda para recordar que ellos hubo un momento que fueron salvos? Cuando ellos dejaron los ídolos y se volcaron a servir al Dios vivo y verdadero. No dice, me acuerdo cuando ustedes oraron, qué momento aquel, ¿eh? Me acuerdo de la oración que hicieron, tan sincera. No, me acuerdo que ustedes determinaron dejar la idolatría y seguir a Dios. Ese fue el momento que Pablo se acuerda y utiliza para decir, ustedes tienen un testimonio de salvación. Lo mismo Pablo habla en cuanto a los corintios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, y se los leo, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuche esto, maravilloso. Acá. Esto utiliza una palabra en pasado, en tiempo pasado. Erais. Pasado. Esto erais, algunos de vosotros. Mas ahora ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo no dice, ay, me acuerdo cuando ustedes oraron aquella vez, o esa confesión fue tan profunda. No, dice, me acuerdo de lo que ustedes eran y lo que ahora son ustedes. Ya no son más aquello que eran, ahora son santificados, son justificados, viven de esa manera. Interesante, ¿no? Pablo, cuando va a hablar acerca de que ellos son salvos, no se remite a un momento cuando ellos oraron, sino al momento en que ellos determinaron dejar el estilo de vida que ellos estaban llevando.
Algunos a quienes les predicamos el Evangelio estarán atrapados en algún tipo de práctica pecaminosa que es la evidencia de su falta de salvación. Pero hay que tener cuidado, queridos hermanos, que el desafío sea hecho en el momento preciso, porque podríamos estar instando a una religiosidad sin Cristo, y ese es el miedo que tenemos todos, ¿verdad?, los que evangelizamos. ¿Cómo podemos evitar no instar a la persona a ser una religiosa y pensar que por dejar el pecado nomás ya es salva, porque tiene que seguir a Cristo, ¿no? Es que nosotros no estamos todo el tiempo. Por ejemplo, simplemente voy a dar un ejemplo. Piensa usted que se encuentra con alguien que está evangelizando y tiene el pecado de la borrachera, vamos a usar eso. Y usted todos los días tiene que dejar la borrachera, y mañana cuando tiene que dejar la borrachera, y el otro día tiene que dejar la borrachera, le manda mensajitos, tiene que dejar la borrachera. Muy probablemente usted lo esté instando a ser un religioso, a ser un religioso. Porque usted tiene que esperar el momento para hablar sobre ese tema cuando usted sabe que la persona está preparada para ese desafío. Le ha predicado el Evangelio, se da cuenta que lo entiende, se da cuenta que ha crecido un interés, y en ese momento usted dice, ¿sabes que esto es el punto clave en tu vida? Esto que entendés ahora te tiene que llevar a dejar esto. Ahí, y no está todo el tiempo instándole, tenés que dejar esto, dale, tenés que ir todos los días, porque eso sí es presionar para ser un religioso. Tengamos cuidado con eso. En otros casos, hermanos, no habrá un pecado sobresaliente que nos dé la evidencia de la falta de salvación de una persona. Sí, hay muchos moralistas en nuestra sociedad, pero sí habrá una resistencia a someterse a Cristo. Hay personas que tienen una vida relativamente ordenada, pero no quieren saber nada con la Biblia y la Iglesia. Esa resistencia es la evidencia de la falta de esa salvación. A veces no hay un pecado muy puntual, tan sobresaliente como los que hemos mencionado. Es tan moralista que parece hasta creyente de moral que es. Pero ¿dónde se nota que no es salva? No quiere entregarse a Cristo. No quiere obedecerlo. Quiere llevar, incluso algunos en las iglesias, su cristianismo a su manera. No me vengan a mí con la Biblia que hay que hacer, orar, reunirse. No, yo quiero mi cristianismo sin iglesia, dicen algunos. Lo que simplemente está diciendo es no me quiero someter a Cristo. Y ahí está la resistencia a la falta de fe, que es la que te lleva a someterte a Cristo plenamente. ¿Sí? Muy bien, hay personas que tienen una vida relativamente ordenada, pero no quieren saber nada ni con la Biblia ni con la iglesia. Esa resistencia es la evidencia de esa falta de salvación. Son el tipo de personas que suele poner una serie de excusas para justificar su falta de entrega a Cristo. Yo lo puedo ver como pastor, hermanos, cuando tratamos los temas que el pasaje me obliga a tratarlos sobre nuestra costumbre de reunirnos, los desafíos de leer la Escritura, de orar. Los religiosos en las iglesias se ponen tan incómodos, no lo pueden soportar, porque no hay fe que les lleve a ellos a gustar de esas cosas. Y ahí se nota que no hay salvación, No han gustado la benignidad del Señor en cada una de esas cosas. Y esto tenemos una ilustración en Lucas 9, 57 al 56 de ese tipo de personas, que son diferentes a los otros que citamos, ¿no?, con los que Cristo se encontró. Dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ha hecho este evangelismo usted? Alguien dice, ay, yo quiero seguir a Cristo. Bien, vamos, ya estamos. Y Cristo le dijo, momento, si querés seguirme, yo no tengo dónde recostar la cabeza, no tengo ni almohada. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Poniendo una barrera? No. Viendo si había fe. Porque si hay fe, seguiría a Cristo aunque no tenga almohada. Eso es lo que estaba haciendo Cristo. Si hay fe, me va a seguir, no importando qué. Eso es lo que estaba haciendo Cristo. Incluso diciendo, bueno, voy, me despido. No, ¿qué te despedirte? Ven, sígueme, no mires para atrás. Lo que estaba haciendo Cristo es, si hay fe, ahí va a ser esto que yo le digo, me va a seguir sin reservas. Si hay fe, me va a seguir sin reservas. Tremendo.
Y por eso a veces cuando enseño sobre el tema de congregación, Biblia y oración, hago el acento que todas esas cosas sin Cristo no se pueden hacer. No se pueden hacer. Y ustedes, papás, a sus hijos que no les gusta la iglesia, confróntenlo con eso, con el Evangelio. No te gusta y no lo puedes hacer porque no tenés a Cristo y estás en el camino de la perdición. Dígale eso, aproveche eso y no se vuelva a consentir a sus hijos. Bueno, no lo querés hacer. No, confróntelo con el Evangelio, con eso. Dígale, yo sé por qué no lo querés hacer. ¿Por qué te pesa? Porque no tenés a Cristo, estás perdido, por eso no lo podés hacer. Use eso para evangelizar. La falta de salvación puede hacerse evidente por nuestro apego a uno o más pecados que no queremos dejar o por nuestra resistencia a comprometernos con Cristo. Para ambos desafíos, uno y lo otro, hay un momento. Y créame que esto ha sido un aprendizaje mío como pastor, que fue un error al comienzo, me di cuenta después de mi etapa de pastor, he aprendido a saber a no insistir. Cuando veo a alguien que profesa fe y que después tiene excusas por aquí y por allá para las cosas más básicas de la fe, dije, no vamos a insistir, le he dicho a mi esposa, vamos a tener cuidado, no vamos a insistir con esta persona, porque probablemente podamos estar animando a alguien a vivir religiosamente. Vamos a dejarlo. Si hay fe, va a responder en algún momento a la Escritura. Pero cuidado con seguir presionando a alguien a congregarse, a la oración. Debemos animar, pero no presionar a la congregación, ser miembro y todas esas cosas. Porque muy probablemente estemos hablando de personas que están engañadas porque alguna vez hicieron una oración. Hay un momento cuando Dios salva a alguien que la persona determina, ¿sí? Hay un momento cuando Dios salva a alguien y es que la persona determina dejar el pecado que la domina y decide comenzar a ordenar su vida a la luz de la verdad. Ese es el momento de salvación. Ese es el momento de salvación. ¿Cuándo somos salvos? Cuando respondemos apropiadamente al desafío del Evangelio. ¡Wow! Prometo que habrá un mensaje sobre el punto 3, aclarando otros pasajes que seguramente usted está pensando. Pero el Señor obre para aquellos que no conocen aquí a Cristo, hoy sean llevados al arrepentimiento y la fe. ¿Cuántos en las iglesias están confiados con su oración en la mano? Tengo la oración, pero viven en pecado, no encuentran que es una lucha terrible congregarse, no soportan estar con los hermanos, tratan de no estar, buscan excusa para no estar, pero están con su oración ahí, como una cuerda que no los puede sostener ni siquiera al siguiente día, pensando que eso los llevará a la eternidad, cuando todavía no han dejado la vida. No se nota ese cambio rotundo y menos se nota esa entrega plena a Cristo. Señor, todo para ti. Nosotros nos hemos acostumbrado a ser bastante consentidores. Bueno, está creciendo todavía, pero pasan 20 años, hermanos, y todavía está creciendo. Algo mal está ahí. Algo mal está ahí. Hay un engaño muy grande que muy probablemente no sea salvo. No sea salvo. Y necesita a Cristo. Amado Dios, solo tú puedes hacer que este mensaje repose en los corazones dócilmente. Tú puedes trabajar en el alma, incluso para traer más luz sobre esta verdad. Así que pedimos, Padre, que tú la uses y tú lleves a aquellos aquí que no te conocen a ser salvos, renunciando al pecado y entregándose de manera literal y plena a Cristo. En nombre de Jesús.